Imagina ser tan bueno, tan justo, que incluso tus enemigos te admiran. Ahora imagina que esa misma gente te lleva al punto más alto de la ciudad, te pone en un pedestal para que todos te vean, solo para lanzarte al vacío. Esta es la historia de un hombre llamado Santiago, y su final es uno de los más dramáticos y brutales de la historia de la iglesia primitiva. Pero primero tenemos que aclarar algo, porque la historia tiene una forma extraña de mezclar a las personas. En el Nuevo Testamento hay varios hombres importantes llamados Santiago. Uno es Santiago, el hijo del trueno, del que ya hemos hablado, que fue decapitado. Otro es el apóstol Santiago, hijo de Alfeo, a menudo llamado el menor. Su historia es misteriosa, y algunas tradiciones dicen que murió en Egipto o Persia. Pero la increíble historia del martirio en el Templo de Jerusalén, la historia que ha resonado durante siglos, pertenece a la figura más poderosa e influyente de la iglesia primitiva, Santiago, el hermano del propio Jesús. No era uno de los 12 apóstoles originales, pero después de la resurrección se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia madre en Jerusalén. Era el pilar, y su final fue tan impactante que algunos historiadores creen que selló el destino de toda la ciudad. Para entender cómo murió, tenemos que entender cómo vivió. Santiago era conocido por un apodo, el Justo. Su piedad era legendaria. Era un judío devoto que seguía la ley mosaica de forma tan estricta que se ganó el respeto de los fariseos y otros líderes judíos que eran hostiles a los cristianos. Se decía que nunca bebía vino, nunca se cortaba el pelo y pasaba tanto tiempo de rodillas rezando en el templo que su piel se había vuelto dura y callosa como la de un camello, ganándose otro apodo extraño, rodillas de camello. Era un hombre de paz, un puente entre la antigua fe judía y el nuevo camino de los cristianos. Era en esencia la conciencia moral de Jerusalén. Nos encontramos en el año 62 después de Cristo. La situación política en Jerusalén es un caos. El gobernador romano Festo acaba de morir, y su reemplazo Albino todavía no ha llegado de Roma. Esto crea un peligroso vacío de poder, y un hombre decide aprovecharse de ello. Es el nuevo sumo sacerdote, Ananías, hijo de Ananías, un saduceo joven, arrogante y despiadado. Los saduceos no creían en la resurrección y odiaban a los cristianos. Ananías ve en Santiago no solo a un hereje, sino a un rival inmensamente popular cuya influencia amenaza su propia autoridad. En esta breve ventana de tiempo sin supervisión romana, Ananías decide que es el momento de eliminar al hombre más justo de Jerusalén. Pero no puede simplemente arrestarlo. Santiago es demasiado respetado, así que idea un plan retorcido. Él y otros líderes se acercan a Santiago, no con amenazas, sino con halagos. Oh, justo, le dicen, todos te respetamos y confiamos en ti, pero la gente está confundida acerca de tu hermano Jesús. Están siendo desviados. Necesitamos que tú, el único al que escucharán, aclares las cosas. Sube al templo durante la Pascua, cuando toda la ciudad esté reunida, y habla en contra de este error. Su plan era usar la propia reputación de Santiago para destruir el cristianismo desde dentro. Llegan las fiestas de la Pascua. Jerusalén está abarrotada de peregrinos de todo el mundo. Los líderes llevan a Santiago, ya un hombre anciano, a través de las multitudes y suben los escalones del templo hasta un lugar llamado el Pináculo, un ala del edificio con una altura vertiginosa, desde donde se podía ver todo el patio de abajo. Lo colocan en el borde, a la vista de miles de personas. La trampa está lista. Con la multitud en silencio, uno de los fariseos grita: «Oh, justo, dinos, ¿qué debemos pensar de este Jesús que fue crucificado? ¿Cuál es la puerta hacia él?». Esperaban que bajo la presión se retractara o diera una respuesta ambigua que pudieran usar en su contra. Se equivocaron de hombre. Santiago, rodillas de camello, el hombre de oración, se irguió y su voz resonó con una fuerza inesperada por todo el complejo del templo. «¿Por qué me preguntan acerca de Jesús, el Hijo del Hombre?», proclamó. «Él está sentado ahora en el cielo, a la derecha del gran poder, y volverá sobre las nubes del cielo». Fue una declaración de divinidad. El plan de los líderes no solo había fracasado, sino que había explotado en sus caras. Le dieron al hombre más respetado de la ciudad la plataforma más grande posible para proclamar a Cristo Rey. La furia se apoderó de ellos. «Oh, oh, incluso el justo está en el error», gritaron, y en un acto de rabia desesperada, se abalanzaron sobre el anciano y lo empujaron desde el pináculo del templo. Imagina la caída. El viento silbando, los gritos de la multitud abajo,
el suelo de piedra del patio del templo, corriendo a su encuentro. El impacto debió ser brutal, pero milagrosamente Santiago no murió. Aterrizó con los huesos rotos y el cuerpo destrozado, pero todavía vivo. Y lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento. Con un esfuerzo sobrehumano se puso de rodillas. Sus rodillas de camello, acostumbradas a la oración, encontraron su lugar una última vez. Y mientras la multitud lo observaba en un silencio atónito, levantó la voz y rezó, no por sí mismo, sino por ellos. Te lo ruego, Señor Dios. Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repitió las mismas palabras de perdón que su hermano había dicho en la cruz. Pero la misericordia de Santiago se encontró con la crueldad de la multitud. Incitados por los líderes, la gente de abajo comenzó a lanzarle piedras. Una lluvia de rocas cayó sobre el anciano que rezaba. Y entonces, mientras aún se aferraba a la vida, un hombre se abrió paso entre la multitud. No era un soldado ni un sacerdote. Era un lavandero, un trabajador que limpiaba telas. Y en su mano llevaba la herramienta de su oficio, un pesado garrote de madera que usaba para golpear la ropa. Se paró sobre el cuerpo arrodillado y ensangrentado de Santiago el Justo, y con un golpe violento y definitivo le aplastó el cráneo. Así murió el hombre más justo de Jerusalén, no por la caída, sino por el garrote de un trabajador común. El asesinato de Santiago fue un acto tan atroz, tan injusto, que incluso el historiador judío no cristiano Flavio Josefo escribió sobre ello. Josefo sugiere que muchos de los judíos más rectos creían que la posterior destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de Cristo fue un castigo divino que cayó sobre la ciudad, no por la muerte de Jesús, sino específicamente por el asesinato de su hombre más santo, Santiago el Justo. El plan de Ananías para aplastar a la iglesia fracasó. En su lugar, cimentó el legado de Santiago como un mártir y expuso la corrupción de su propio liderazgo. El hombre de paz se convirtió en una advertencia y su muerte en el principio del fin de la ciudad que amaba. El martirio de Santiago en Jerusalén fue una advertencia. Pero al otro lado del mundo, en la India, otro apóstol llamado Tomás estaba construyendo un legado de fe que duraría 2000 años. Descubre su increíble historia en el video que te espera ahora.